Muy buenas noches, de nuevo con ustedes y retomando la segunda parte de este apasionante toro que está intentando desentrañar las raíces de nuestra dorada Galicia, cómo, cuándo, dónde, por qué somos lo que somos. Bueno, pues les prometí la segunda parte y aquí estamos con el profesor Fernán Gómez Filgueira y Braje. Profesor, ¿dónde lo dejamos? Lo dejamos en, me parece que en un rey que tenía 3 hijos, y divide su reino. Vamos a hacer una breve referencia para que la gente no se encuentre perdida, por lo menos, y es que partimos el otro día de que hablábamos de que el reino de Galicia medieval comienza cuando un rey de Asturias, también llamado de León, pero más bien es de Asturias y León, pues divide antes de morir pues su reino en 3, que son el reino de León, que le da a García, que es el preponderante sobre los otros 2 que instaura. Uno ya lo había, que era el reino de Asturias, que le da a Fruela, y el condado que era de Galicia hasta ese momento, pero que, vamos, tiene unas raíces muy antiguas, le llama reino para dárselo a su otro hijo, para que los 3 hijos tuvieran reinos. Bien. De esos terrenos, el de García en León era el preponderante, pero no obstante, este Ordoño, con su hermano, pues tuvo sus más y sus menos. Pero sucedió que entre el reino de León y el reino de Galicia había una frontera, porque en el Cebreiro se pusieron como una frontera, o sea, no se podía traspasar así como así, de tal manera que cada uno de estos 2 señores en sus reinos legislaba independientemente, con lo cual yo creo que eso es muy interesante, porque es cuando el reino de Galicia incluso legisla jurídicamente gracias a Ordoño. Ajá. Diríamos Ordoño I de Galicia, aunque la gente no le llama así. Pero sería así. Porque se conoce más bien como Ordoño II de León. Bueno, pues lo habíamos dejado ahí. ¿Y cuál era la reminiscencia de esto? Porque pone la capital en Braga y no en Tui, que sería lo normal, porque era la capital visigoda de la Galicia visigoda, la pone en Braga, que es la capital de la Hispania Superior y de la Galicia de Diocleciano. Si me hace el favor el señor del operador, que me ponga el realizador y tenemos Hispania Superior. Ahí, brevemente, donde arrancamos toda esta historia, desde ahí, en verdad, vemos que este mapa es el mapa de Ptolomeo interpretado en el Renacimiento, ¿verdad?, mediante los datos que tenía de Ptolomeo. Entonces ahí vemos pues la época en que se dividió, cuando vinieron los suevos, los vándalos y los alanos, ¿verdad? Vemos ahí arriba una cuadrícula en rojo que tiene una línea azul por allí abajo. Sí, sí. Bueno, pues toda esa cuadrícula en rojo era la Galaecia Hispania Superior, del tiempo de Caracalla. Esa línea azul que hay por allí, hacia abajo, sí, es la zona de Braga donde se instalaron los suevos. Era la tribu minoritaria de los invasores. Ajá. El resto eran los asdingos y bretones, ¿no? Bien. Que era la mayor parte del convento lucense, era todo, más una parte del oriental bracarense. Fíjate que después debajo viene la Lusitania, donde se instalaron los alanos, ¿verdad? Sí. Y después la Bética abajo, sí, que no es la Andalucía actual, porque la Bética de aquella no incluía las provincias orientales de la Andalucía actual. Ajá. Por eso era un poco más pequeña. Pero con los mapas antiguos se ve que los 3 trozos, la Galaecia, la Lusitania y la Bética, eran prácticamente la misma extensión de territorio para aquella gente en aquel momento. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Porque se instalaron unos por un lado y otros por otro. No fue a suertes, como dijo Idacio, sino por un acuerdo con los romanos que se instalaron en la parte oriental, ¿verdad? Que se ve allí, que era la Tarraconensis, ¿verdad? Sí. Que incluía la Cartaginensis también. Ajá. Claro. Entonces, de ahí nace una explicación del otro día. Si te fijas en los Pirineos, cómo están allí a la derecha, que están inclinados enormemente. Sí, 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 está todo inclinado. Por eso se le llamaba Hispania Superior a la Galaecia en aquel momento, y no Galicia, porque quedaban al norte de todo, fíjate, arriba de todo. A continuación estaban los astures, los cántabros, en fin, y otros celtas, ¿no? Y
y en el Valle del Ebro y allí en los Pirineos del mar, pues estaban los vascones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. entonces los lusitanos en la Lusitania, los vándalos se pusieron ahí y los vándalos silíngolos en la Bética. Bueno, pues arrancamos de ahí y resulta que precisamente Ordoño fue rey en principio de esa Galicia que aparece ahí arriba. De toda. Sí, de toda. Incluida la de los zonita azul. Sí, o sea, de toda esa Galicia sí. que aparece arriba es el rey ahora Ordoño. Hijo de Alfonso III de León. Sí, sí. Bien. Bien, si el operador me lo permite, busca ahí mapa de Hispania visigoda del año 700. Sí. Aunque es con un mapa actual que ya nada que ver con la idea que tenían superficial en aquellos tiempos, que era, vamos a ver ahora, muy distinta con el mapa actual. Pero vemos cómo era. Ahí está. Vemos allí la Galicia visigoda, Ajá. la astúrica, están separadas. Sí. O sea que la Galicia de Diocleciano, nada, desapareció ya con las invasiones germánicas, ¿verdad? Después tenemos la Lusitania, que se engrandeció mucho, tenemos la Bética por allí y otras, pero lo que más me interesa a mí es que vean ahí, allí en el noroeste, la Galicia visigoda, en el año 700. Muy bien, sí. Vamos entonces a ahora entrar ya en la exposición de la segunda parte, donde, claro, el reino de Galicia fue una maravilla en el siglo, ¿verdad?, noveno, ¿verdad?, 10 sobre todo, pero el noveno empezó con Ramiro, porque aquí se eligió a rey, a Ramiro, posiblemente en el monasterio del Couto, porque ahí vinieron a hacer votos familiares de Ramiro y por algo sería, de Ramiro I. Claro. Entonces tenemos una relación de Ramiro y su familia con este monasterio muy importante. Del Couto y con la comarca de Ferrol actual, claro, bueno, porque estamos hablando del Couto, nuestro Couto. El Couto es un territorio, ¿verdad? Sí. En gallego hay dos palabras que se confunden, Couto y Coto. Couto es un territorio y Coto es una fortaleza en una cumbre. Por ejemplo, allí en mi aldea, en Bertoña, se habla del Coto de Bertoña, que es el castro que está en una cumbre. Y se le llaman Coto eso. Ya. Es una palabra prerromana. Bueno, vamos a entrar aquí. Ya dejamos sentado cómo nació la Galicia medieval, pero resulta que llegamos, vamos a simplificar para que la gente se acuerde de lo más importante, llegamos al reinado de Alfonso VI, que se casa con una señora del Ducado de Braganza, que después también, perdón, del Ducado de Borgoña, que luego fue de Reino de Borgoña. Hoy no existe, pero en Francia se le tiene mucho aprecio y cariño, de tal manera que pervive en la cultura francesa, sobre todo de esos departamentos franceses que comprendía el Reino de Borgoña. Bueno, pues de allí vino una señora que casó con Alfonso VI y resulta que el cuñado del rey Alfonso VI era un tal Raimundo de Borgoña. Entonces a Raimundo de Borgoña, pues claro, se vino con su hermana para aquí y también se vino con un primo que se llama Enrique de Borgoña. Bueno, pues resulta que Alfonso VI, que era también rey de Galicia, como el reino de Galicia seguía existiendo, pues tuvo la mala idea de lo siguiente. Bien, le dio a Enrique de Borgoña toda la Galicia aquella, ¿verdad? Más allá, incluso más abajo del Duero, porque ya la reconquista aquí había avanzado muchísimo, y resulta que, bueno, pues murió la señora de Alfonso VI y se casó con otra que ya no tenía nada que ver con la casa de Borgoña, ¿verdad? Y entonces resulta que quedaba su cuñado de antes como allí conde de toda la Galicia. Pero resulta que se enteró de que este Raimundo de Borgoña, con su primo Enrique, habían establecido un pacto de ayuda mutua. Tuvo cierto recelo ante ese pacto y dijo, no vaya a ser que ahí funden un reino poderoso y luchen contra mí, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hizo? Dividió la Galicia en dos condados. Ya no era reino. No, porque él sí era reino, pero el rey era Alfonso VI todavía. Pero no era reino como independiente, no. Claro, lo divide en dos condados para eliminar poder. Claro, porque así Raimundo quedaría solo en el condado que se llamaría de Galicia, que era del Miño para arriba y partes de Ourense, de la Bracarense, por cierto,
En cambio, a Enrique, su primo, ¿verdad?, le dio el portugalense. Del Miño para abajo. Del Miño para abajo, o de la provincia de Orense para abajo. De ahí nace la Galicia actual, de un condado, no del reino que hubo hasta ese momento. Ajá. Y eso volvió a ser reino, ese trocito, reino de Galicia, con Alfonso VII. ¿Cómo? Pues resulta que Alfonso VI tuvo una hija de la primera generación, ¿verdad?, que era doña Urraca, muy conocida. Conocidísima. Bueno, Urraca tiene un nombre además muy curioso porque parece ser que deriva de aquellos idiomas prerromanos que significa señora aristocrática, ¿verdad?, por así decirlo, en el lenguaje de hoy. Entonces, esta señora casó con Raimundo. Y claro, estos tuvieron un hijo que fue un tal Alfonso, que el obispo Gelmírez y Pedro Froilas Traba lo auparon a rey de Galicia, pero luego fue aupado a rey de León como quería la nobleza gallega, porque realmente Galicia era un reino, plataforma, ¿verdad?, de los nobles gallegos para seguir teniendo influencia en la corte de León. del reino grande, ¿no? Sí. Y entonces, claro, este rey accedió al trono como Alfonso VII. Enrique, el primo de... Que este rey, me perdonas, es el que nace en Caldas de Reyes. Sí, claro, porque todos esos reyes primero lo fueron del condado de Galicia, que a su vez después Pedro Froilas y Gelmírez lo nombraron rey de Galicia, otra vez fue reino Galicia, pero no ya de toda la Galicia, sino del trocito que quedó al norte, sí, del río Miño, y incluyendo Orense, ¿no?, en su mayor parte. Entonces, claro, este Alfonso, rey de Galicia, estaba ya situado para suceder a Alfonso VI, como así fue, y lo sucedió como Alfonso VII de León. Pero este rey también era de Galicia, porque lo había sido antes de Galicia. No olvidó eso. Y claro, él vio unas luchas, por así decirlo, unos encontronazos, incluso diplomáticos, entre la nobleza de la corte de León y la nobleza gallega. Y entonces dijo, no, vamos a ver, vamos a decir que ahora el reino de Galicia va a ser una parte de mi reino, del reino de León. Yo soy rey de Galicia y por lo tanto podéis confiar en mí, que voy a ser... O sea, él juró lealtad al reino de Galicia, y entonces, pero se incluyó Galicia ya en el reino de León. Eso estamos hablando de Alfonso VII, siglo XII. Sí, sí, no, sí, lo tenemos por aquí. 12, ¿no? 11 o 12, siglo XII. 11. 11, Alfonso VII, el rey emperador. Claro, porque en el siglo XI, para que la gente no se pierda, fue cuando Galicia fue dividida en dos condados, dejó de ser reino un tiempo, volvió a ser rey el condado del norte con Alfonso, y el condado del sur fue rey con el primer rey independiente de Portugal. Que fue de ahí arranca la independencia de Portugal, ¿no? Y de la creación del reino. Bien, como vemos, la Casa de Borgoña se instaló en el reino de León y de Portugal, y resulta que llegamos al siglo XIII, ¿verdad?, donde tenemos una cierta decadencia militar de Galicia, ¿verdad? Se seguía llamando reino, pero un reino vasallo del de León, no independiente como era antes. Claro. Entonces, resulta que al no tener, como el reino de Portugal, que se creó poco después, pues un aliciente de conquista, porque había una frontera que era de Portugal, y entonces los nobles gallegos que se dedicaban pues, a enrolarse en el ejército de León, luego de Castilla, y seguir con la reconquista, pero ya no reconquista del reino de Galicia sobre territorios... No, ya era la reconquista del reino de León. De León, y después de Castilla y León, donde se integran esta nobleza en principio. Pero claro, llegamos al siglo XIV, pero antes, en el siglo XIII, tenemos que hacer una alusión importantísima, que debido a esta falta de actividad bélica, aunque no del todo, por cierto, ¿no?, pues resulta que en las cortes de los nobles, de la nobleza de Galicia, por así decirlo, pues se dedicaban a otras cosas. Entonces, claro, llegamos al siglo XIII, que pues
los monasterios, ¿verdad?, pues tenían un tumbo, ¿verdad?, que ya decimos el otro día, el tumbo becerro, que se escribía un latín eclesiástico con algunas palabras intercaladas del gallego romance, ¿verdad?, de lo que llamamos históricamente el gallego histórico, que también se le llama el galaico-portugués. A mí me gustaría llamarle el gallego histórico, más que galaico-portugués, porque eso tiene unas connotaciones políticas, mientras que el otro, pues bueno, es el idioma que se hablaba en la Galicia esta ¿verdad?, de Raimundo, por así decirlo, y compañía. Pero en el siglo XIII, pues resulta que los nobles, mediante unos privilegios que se llaman encomiendas, llegan a tener autoridad sobre los monasterios. Antes la tuvieron, pero como monasterios familiares, como fue Pedro Froilaz sobre el monasterio del Couto, por ejemplo. Pero era un noble protector. Esta vez no es que fueran nobles protectores, eran nobles explotadores de las riquezas de los territorios de los monasterios, que es muy diferente. No protegían, sino que obligaban a que les pagaran un impuesto esos monasterios. No es lo mismo. Pero entonces ahí nace también la escritura del gallego en los tumbos. ¿Por qué? Porque los nobles no sabían latín, entonces obligaron a los monasterios que sus tumbos fueran escritos y otros documentos en el gallego medieval. Que era el que ellos hablaban para enterarse de lo que se estaba poniendo. Por ejemplo, yo no lo traje aquí, pero en el tumbo del monasterio de Cabero los últimos documentos están escritos en este gallego medieval. Sí. Que viene de muy atrás, ya en el siglo X aparecen palabras de esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya hay una fuente, ¿verdad?, literaria del gallego, pero no es la única, debido a que hay influencias de Francia por el Camino de Santiago, que ya funcionaba de una manera más o menos regular, pues viene la trovadoresca provenzal. Pero llega aquí y claro, ellos no sabían provenzal, pero la mayor parte de los nobles, lo que sabían era el gallego, que se hablaba de aquella y se escribía, por ejemplo, en los tumbos de los monasterios. Entonces, ese gallego de los tumbos de los monasterios no tenía, en principio, unas reglas gramaticales y ortográficas definidas, pero al tener una influencia de la provenzal, que sí las tenía, ojo con esto, el francés provenzal sí que las tenía, estas reglas se implantaron en el gallego medieval, de una manera tal que se adaptaron perfectamente la ortografía provenzal al gallego medieval, y ahí nacen pues la lírica trovadoresca, ¿verdad?, tan importante. Recordemos aquí, por ejemplo, ya de pasada tenemos las cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, las de Payo Gómez Chariño, por citar dos personajes. Digo que cito estos dos porque tienen una relevancia sobre Galicia, porque es en esta época cuando aparecen incluso por Alfonso X las cantigas de Santa María, pero también los mitos sobre la Torre de Hércules, sobre otras cosas que mezclan lo clásico romano con otras. Y, vamos, por ejemplo, nace la leyenda de Hércules y Gerión, que fundaron la Torre de Hércules. Es un invento de Alfonso X, ¿no? Eso no es real, no hubo ni tal Hércules ni tal Gerión por aquí fundando la Torre de Hércules, ¿no? Por otro lado tenemos Payo Gómez Chariño, que tiene una cosa muy interesante, que vamos a arrancar, las enseñas de Galicia, el escudo y la bandera, porque Payo Gómez Chariño dice que era almirante de la flota gallega que participaba en la reconquista de Hispania, participó esa flota, construida por cierto en astilleros de Neda, esencialmente, pues participó en la conquista de Algeciras, por eso en el escudo de Neda hay las cadenas que rompió esa armada galaica, ¿verdad?, y están en el escudo de Neda, son las cadenas de Algeciras, y también en la conquista de Sevilla, adentrándose ya por el Guadalquivir. Bien, Payo Gómez Chariño escribe en un momento una de sus poesías, no recuerdo tal, que sus naves tenían, sus velas, una enseña que era la flor de lis. Anda. Porque eso deriva de la influencia de la Casa de Borgoña, o sea, de Francia. La flor de lis tiene un origen muy discutido, pero al día de hoy ya se va clarificando. Cuando el Renacimiento carolingio y Clodoveo, todo eso se admitió que era la flor de lis, el lirio de los campos, pero esto es una poesía, como hizo aquí también Alfonso X, ¿verdad?, una cosa como medio clásico, un invento, ¿no? Sí. Realmente la flor de lis lo que es una reminiscencia de la aristocracia que reinaba en la Galia
en la céltica, ¿verdad?, antes de la conquista romana y después, que la aristocracia tenía un símbolo que era el rayo. Y si vemos, esto mismo lo vemos en Escocia, por ejemplo, que la forma del pico del rayo es una flor de lis. Claro, entonces se parece al lirio de los campos. Tenemos otro vestigio que es en el norte de Italia, una cultura celta mucho más antigua, que es de la Galia Cisalpina, ¿verdad? Y hay allí el Valcamónica y todo esto, que vemos en una estela un guerrero celta sosteniendo un estandarte que tiene ese flor de lis, pero muy esquematizada, con un travesaño que es el salmón. Entonces, realmente la flor de lis tiene un origen muy antiguo, mucho más de lo que dicen del lirio de los campos, Sí, es una sí, poesía. sí. Pero ahí está uno de los orígenes también de una enseña de Galicia. Otra es la bandera. De aquella no había banderas, eran estandartes. Y lo vemos hasta el siglo XVI-XVII, ¿no? Hasta eran estandartes. Entonces, claro, cuando esto sucede, que ya empieza a haber en Galicia, pues, unas señas de identidad. Sí, ya era el idioma, ya era un estandarte unos específico, estandartes, ya era... Que por cierto, había los estandartes y el escudo de esos estandartes, que eran reminiscencias eclesiásticas, y lo fueron así hasta la Galicia del principios del siglo XIX. Siempre eclesiásticas, también el cáliz, entonces. Claro, al principio eran 3 cálices y después uno solo. ¿Qué aluden estos 3 cálices? Si hace el favor el operador, ponga Podemos ahí. Poner en el... Sí, que ahí pone el escudo. Bueno, ahí está. Ahí está. Mira, este copón, que no un cáliz, es la reminiscencia del arzobispado de Santiago. Esto, Ahí, el escudo de Galicia, el original. de una época del antiguo régimen. Pero diríamos. cuánto más bonito era el... Este no es bandera, es un estandarte. Allí está la enseña del arzobispado de Santiago. Sí. Porque esto ya es en tiempos, voy a decir si para un momentito, las exequias, los funerales de Carlos V de España y primero ¿verdad? No me acuerdo cómo se Flandes, por ahí. Entonces, de aquella no se permitía por los reyes de España, pues, que el reino de Galicia tuviera un estandarte significativo para que la nobleza no se viera representada ahí, sino que vemos que era ese copón, y está en los funerales de Carlos V. Y por cierto, en eso aparece una relación de reinos, entre ellos el reino de Galicia. O sea que en Carlos V. En Carlos V. Ya, pero bueno, ya hemos pasado mucho. Sí, ya hemos dejado el siglo XIII. ¿Dónde esos símbolos, cómo van apareciendo? ¿Cómo van apareciendo? Pero vamos a retomar ahora el siglo XIV, sí, donde tenemos las guerras de Pedro I, que era todavía descendiente de la dinastía de los... Pedro I el Cruel, o el último descendiente de los mejor Borgoñas. llamarle justiciero. Bien. De la dinastía borgoñona, Ajá. ojo con esto, mientras que este era legítimo, su otro hermano era bastardo, ¿verdad? Pero fue puesto como conde de Trastámara. Si me pone ahí el mapa del condado de Trastámara, Sí. ahí está. Ven que comprende desde allá, desde Estaca de Vares, Ortegal, hasta allá abajo, el Ulla. Perdón, el Tambre. El Tambre, el Tamaris, entonces Trastámaris, Trastámara. Pero Luego la casa de Trastámara, que será la de los Reyes Católicos, claro, ahora vamos tiene a el decir nombre cómo. del condado gallego, Claro, de sí, este y se condado. convirtió pues un título que no era territorial incluso, Ajá. era un título nobiliario hasta a pocos recientes, ¿no? Pero entonces de este condado de Trastámara, que fue creado por Pedro Froilaz, en principio, y después ampliado Pedro Froilaz a conde de Galicia, en época de Gelmírez, resulta que el condado de Trastámara era como un condado legendario, podríamos decir así, Sí. que incluía otros, ¿no? Otros como era, pues, el condado de Prucios, que era lo que llamamos hoy la tierra de Moncero, ¿verdad? Ajá. Porque hoy hay Eume, Ortegal y Ferrol, Sí. terra, pero eso es un invento moderno. Eso es un invento. Las tierras del Eume, pues realmente la parte de Monfero, Irijoa, ¿verdad? Villarmayor, era lo que era el condado de Prucios. Y ese es el origen, era el noveno condado del primitivo reino de Asturias.
el noveno condado. Y eso fue el origen, expansionando hacia el sur, del condado de Trastámara, Bien. por los Froilas. Que estamos siglo XIV, condado de Trastámara, Sí. aquí tenemos luchas entre dos hermanos, Pedro, dos hermanastros. Pedro el Justiciero, Pedro primero, el Justiciero, o el cruel, y como dicen otros. Enrique de Trastámara, hijo ilegítimo del rey, y su maravillosa amante Leonor de Guzmán, con la que tuvieron 11 hijos. 11 hijos. Entonces no sabía ya este rey a quién darle. Dio por ahí condados y tal. Y uno de ellos fue el condado de Trastámara, su hijo, para que tuviera algo, hombre, aunque era bastardo, pero... Entonces, claro, pero este se consideraba, no era un mal persona, pero se consideraba a la muerte de su padre, pues claro, el primero... Se consideraba legítimo. Sí, porque él dijo, bueno, yo no tengo culpa de los pecados de mi padre. Claro. Entonces, eso es la idea de él. Entonces, pero como Pedro I era inicialmente el primero en la selección, el otro no estaba convencido, y entonces hubo un momento que resumiendo, hubo una lucha entre los dos. Resulta que también Enrique II de Trastámara, que se llamó después en la corona de Castilla y León, resulta que para conseguir apoyos, pues prometió mercedes territoriales, ¿no? Dominios territoriales. Enrique el de las Mercedes. Por eso se llama Enrique de las Mercedes. Efectivamente. Que claro. por cierto era bajito, rubio y tal, sí, buen parecido y tal, porque su madre era muy guapa, parece ser, la amante de... ¿Verdad? Entonces resulta que luchó contra Pedro I, que estaba Pedro I apoyado por la mayor parte de la nobleza gallega, no por toda, y Enrique II por otra gente fuera, incluso de Francia. Sí. Entonces, Guerra civil. hubo guerra civil. Guerra civil en territorios Claro, españoles. incluso el rey de Portugal apoyó a Pedro I. Sí, y hubo un sí. momento que estuvieron casi unidos Galicia y Portugal. Y Galicia siempre se posicionó al lado de Pedro Porque I. Portugal también tenía aspiraciones de unirse a Galicia y ganar la guerra, de subir al trono de Castilla y León, que era mucho más potente, ¿no? Sí, pero lo pierde. Se pierde Y una entonces batalla. ganan los Trastámara al final de todo. Bueno, entonces ahí arranca La dinastía ya, Trastámara. Claro, la dinastía Trastámara, que resulta que implanta en Galicia nobleza foránea. Vale. Por ejemplo, los Froilas, Traba fue sustituida por los Andrade. O sea, que se traen a su camarilla. Sí, Sí, a los que le habían apoyado. Sí. Que no eran, algunos no eran nobles de todo. Por ejemplo, los Andrade. Los Andrade no eran nobles de nada, pero como le ayudan en la batalla, Claro, pues sí. resulta que los encumbra. Claro, la habían ayudado económicamente incluso, Sí. porque Andrade no tenían su apellido, era Pérez el apellido original de los Andrade. Lo otro es un topónimo que había ahí cerca de Puente de Ome, donde se instalaron, y se les llamaba los, por ejemplo, Fernán Pérez de Andrade, Pérez de Andrade, que era el territorio. Pero en realidad eran Pérez. Pérez, Vale. el apellido... Pues los Pérez, que luego se Bueno, encumbraron hasta como a los Pérez está como apellido cristiano, pero también como apellido judío, o sea que Sí, imagínate lo que puede haber detrás Pero de estos eso. que implantan su propia ley. Su propia nobleza, que gobernó a sus anchas, porque, claro, para que la apoyaran y siguieran apoyándole, les dio carta blanca. Y aquí hacían, señores feudales, lo que le daba la gana. Claro, pero abusando, Sí, porque claro, pero no abusando. tenían raíces, entonces abusaban de los monasterios, de la gente y tal. Bueno, resulta que en este periodo del siglo XIV, pues también aparecen las hermandades para contrarrestar estos abusos. Hay hermandades de las cuales luego vendrán los irmandiños. Exactamente. Pero los irmandiños no eran unos descerebrados. No era que sacaron... una revolución No. popular como se cree ahora. como la proletaria de las épocas del siglo XX. No era eso. No era eso. Eran unas Unas instituciones. instituciones para Cor- corregir los abusos en el rural de los nobles estos implantados por Enrique II. O sea, no es la nobleza gallega, sino la trastamarista. Vale. Por eso, cuando en las guerras irmandiñas, la primera que nace en estas comarcas, precisamente, no en toda Galicia, es contra los Andrade, por los abusos. Y entonces, ¿qué pasó? Que estas hermandades eran una institución y se le unieron nobleza tradicional gallega baja, porque la otra estaba gobernando, la trastamarista, y la gente que también estaba harta de los abusos de estos nobles. Cuando llegamos esto a los reyes católicos, ven esto, y claro, tenían un problema los reyes católicos, con la nobleza trastamarista, que tenían sus jurisdicciones propias, sus leyes propias, por así decirlo, y entonces querían sustituirlo por la legislación real,
como toda España, no fue Sí, solo sí, con sí, Galicia. sí, sí. Unificar. Entonces miraron para otro lado y dejaron que los irmandiños destruyeran los castillos y tal, y por eso viene... O sea que de alguna manera los reyes católicos estaban a favor de la revolución irmandiña. Sí, porque era una manera... por lo menos lo permitieron en principio. Claro, era una manera de evitar los abusos de No, los y nobles del eliminar la momento. nobleza esta trastamarista que no se quería doblegar ante los reyes católicos. Bien. Pero no es la nobleza gallega, como dicen algunos. No, no, es la nobleza trastamarista que viene de implantación Eso. postiza. Algunos como si dijéramos. se fueron integrando, pero otros no. Entonces, los reyes católicos están a favor de la revolución No, irmandiña. la permiten. Bien. Incluso de tal manera que los castillos que son destruidos dice que no se deben de restaurar, lo dicen ellos, por algo sería. ¿Para qué? Para que estos nobles no volvieran a tener poder. Sí. Y entonces se los llevaron fuera, incluso, muchos de Sí, ellos. sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Que, claro, al final también, pues, las hermandades fueron combatidas también, ¿no? Pero hay un personaje que en principio se encumbró, pero después se vio que no, que de pro gallego no tenía nada, que era el mariscal Pardo de Cela, Ah, que era de esta élite. porque esto lo han encumbrado. Sí, pero resulta que va él como si fuera un mártir. fue ajustició a un montón de irmandiños, ¿no? Y decía que no le llegaban los robles, o sea, los carballos de Galicia para colgar a los irmandiños, claro. ¿Eh? O sea que fue un justiciero tremendo contra los irmandiños. Entonces, Pero a este señor, Claro, pero se lo matan, vamos, Ya, lo matan, porque lo quería- ajustician los reyes católicos. Sí, pero bueno, con unas tretas y tal, porque él quería recuperar sus poderes jurisdiccionales. Y esto es lo que no querían los reyes católicos. Ahí Bien. está la clave. Bien. Entonces, Revolución Irmandía no es tal, sino que es realmente una institución, las hermandades, que combaten a esta gente. Resulta que los reyes, a raíz de esto, nombran a unos delegados del gobierno aquí, que muchos de ellos se llamaban los meiriños, una palabra muy popular en Galicia, que incluso se les apoda a los de las Rías Bajas los meiriños, ¿no? Curiosamente, sí, sí, porque sí. eran delegados regios. Entonces, pues es un poco como Sí, 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 sí. despectivo, ¿no? Sí. Pero realmente son cosas de los gallegos que entre sí, 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 siguen sí. luchando entre ellos, ¿no? Por así decirlo, popularmente hablando, ¿no? Entonces, claro, viene que el reino de Galicia sigue existiendo, porque antes vimos en las exequias, en los funerales de Carlos V, que aparece un estandarte del reino de Galicia. Pero, ¿qué tiene? El copón del arzobispado de Santiago. Ajá. Pero el escudo de Galicia antes no era con un solo copón, sino con tres. No están de acuerdo los historiadores en esto. ¿Por qué tres? Uno podía ser de Santiago, otro el de Lugo y otro el de Orense, Claro, por ejemplo. ¿por qué tres? Claro, hay una problema. Pero bueno, Pero bueno, llegamos ahí ya al antiguo régimen, que es desde los reyes católicos. bien. Y entonces Donde estamos ahora- ya en el siglo XVI. Claro, Siglo XV. Claro, pero la nobleza trastamarista, un poco por herencia y que se estaba integrando ya en el Reino de Galicia, muchos de ellos, tenían unos funcionarios nombrados por ellos. Pero los reyes católicos sustituyen estos funcionarios por otros foráneos que les eran de su confianza. Sí. Estos funcionarios no sabían galaico-portugués, sino un castellano antiguo, como se dice ahora. Y entonces nombran los reyes católicos a un intendente o virrey del Reino de Galicia que se instala en Coruña, no en Santiago. En Santiago estaba el arzobispo de Santiago, Sí. que por cierto los reyes católicos viajaron a Santiago y de ahí viene la fundación del Hostal de los Reyes Católicos. sí. Por eso el estandarte del arzobispado de Santiago, porque ellos dicen que históricamente es eso y no lo de los nobles, no el Ajá. escudo de los nobles. Ahora me vas a perdonar, vamos a la publicidad y ya... Sí, porque hemos entrado en el antiguo régimen ya estamos después de los Reyes Católicos. y vamos ya a ver lo estamos que pasó ahí. Efectivamente, y vamos a ver qué es lo que pasa y luego qué pasa en el siglo XIX, que es fundamental, Ah, claro, que ahí quería que entrar es yo rápidamente. toda Claro. todo el mito. Con ustedes en un minuto. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas.
Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bien, y entonces, para no perder tiempo, damos un pequeño salto en el tiempo y nos vamos a encontrar, de los Reyes Católicos vamos a saltar al siglo XVII, sí, que es fundamental. Es fundamental, porque hay un año en que es fundamental incluso para los símbolos de Galicia y para el Reino de Galicia en sí, que es 1669, cuando se crea el voto de Galicia a la exposición de la Eucaristía, ¿verdad?, en Lugo. Resulta que esto se creó porque no había dinero en el Obispado de Lugo para mantener las velas encendidas, que eran varias, ¿verdad?, y aquello costaba muchísimo, todo el año, no se apagaba ni noche ni de día. Entonces hubo un compromiso de los, digamos, regidores de los 7 provincias gallegas de este reino, ¿verdad?, renacentista, como le podemos llamar, ¿verdad?, dando dinero para sostener estas velas. Y eso se renovaba cada año, este donativo, por así decirlo, que aún se celebra ahora todavía, el domingo posterior al de Corpus, parece ser. Y entonces, sí, entonces a la exposición de Jesús sacramentado, la hostia, ¿no? Sí. Debajo, ahora ya no es el copón, sino el cáliz, claro. Claro. Y de ahí tenemos que hay un escrito eclesiástico que dice, bueno, este ahora se va a convertir en el escudo de Galicia, y dice, eliminamos del fondo blanco de la bandera de Galicia, que parece que se creó sobre esta época, 16-17, por imperativo del Concilio de Trento, todo hay que decir, ¿verdad?, hubo una gran revolución religiosa contra el protestantismo, que se le llamó la Contrarreforma, y entonces ahí se decía, de la bandera del antiguo reino suevo, es que aparecen así escrito, eliminamos los símbolos paganos, esto es por imperativo de las normas del Concilio de Trento, que era el león rojo y el dragón verde, sí. Y trasladamos el fondo azul, perdón, el fondo dorado del estandarte de Galicia al escudo, que consistía en este cáliz con la
la sagrada forma encima, por el voto del Reino de Galicia, ¿verdad? La ofrenda del Reino de Galicia, perdón, y las 7 cruces de las 7 provincias de Galicia. Que ya eran 7, que antes eran 3. No, y fueron 6. Y fueron 6. Pero después hizo una provincia más con los reyes católicos, por ejemplo, que fue la provincia de La Coruña, porque allí instaló el intendente del reino, Ajá. o sea, el virrey. Sí. Entonces, claro, la provincia de La Coruña después se desgajó en 2, la de La Coruña y de Betanzos. Claro. Entonces, claro, apareció Betanzos como 7ª provincia, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces ahí ya se crea el escudo actual de Galicia, que tiene que ser dorado según aquel requisito. Y el fondo es blanco. Bien, resulta que a partir de ahí tenemos una etapa que yo ya dije el otro día. Siglo XVII, ya estamos... Bueno, seguimos al siglo XVIII, donde Siglo aparece la XVIII. horca de Santo Antón, los últimos destellos del galaico portugués, como llaman algunos, Sí. y yo me digo que el gallego histórico de esta Galicia actual. Bien, 1777, todavía se escribe y se entiende ese lenguaje, porque si no, ¿para qué se iba a escribir? Sí. Todavía no es un lenguaje litúrgico, sino todavía popular, aunque las clases populares no lo sabían escribir, pero lo entendían. Bien. Lo entendían cuando lo veían, y alguna gente también popular. Sí. Llegamos al siglo XIX, todavía el cura de Esmella escribe, pero mucho menos, no me acuerdo, pocas cosas, unos versos o algo así, en galaico portugués todavía, o el gallego histórico que llamo yo, y llegamos a un cambio de régimen. Bien. Por resultas de las guerras napoleónicas, ¿verdad? No vamos a entrar en ello porque es muy largo todo eso. Sí. Llegamos a las Cortes de Cádiz y luego a la restauración de la monarquía y otra vez, bueno, pues el régimen liberal. El régimen liberal es el que barre con Galicia definitivamente, porque implanta las provincias y elimina los reinos de España, las Españas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? En Galicia quedan 4 provincias, que en principio incluso eran 5, porque hubo la provincia del Bierzo, hubo otras más, no siempre fueron, pero la definitiva fue en 1833, donde hay como copia de los departamentos franceses, se ponen las provincias en España. Bien. Bien, resulta de eso que, claro, la decadencia de Galicia empieza a finales del siglo XVIII, con la eliminación de las fuentes de riqueza en manos gallegas, porque el virrey de Galicia impidió, por ejemplo, que en el norte de Galicia, en esta zona, había una gran artesanía protoindustrial del lino, de tal manera que el lino que se cultivaba en Galicia solo le llegaba para el 15% de su consumo y tenía que importar el 85% desde afuera. Sí. ¿Qué hizo el intendente del Reino de Galicia? Negó la importación de maquinaria de Gran Bretaña para modernizar, como pidieron desde la provincia de Mondoñedo, primero. Y ahí está en los escritos municipales de Mondoñedo, ¿verdad?, donde deniega de una manera vergonzosa esta importación. Sin embargo, al año aproximadamente se lo da con privilegio al gremio textil catalán. Ah, qué casualidad. Sí, mientras que aquí al gallego se lo niega. Había un gremio textil gallego, sobre todo en el norte de Galicia, donde los telares eran manejados por mujeres. Igual que en Gran Bretaña, por cierto, donde también los telares eran manejados por mujeres. Pudo haber una mini revolución industrial aquí, desde Gran Bretaña, pero se cortó. Sí. En cambio, al gremio textil catalán, y está en la Diputación de Barcelona y los escritos de allá, con estos privilegios, ¿no? Bien. Y a una fábrica también de ahí de Castilla, ¿verdad? También le dio privilegios. Sí. Pero aquí no hubo manera. La nobleza gallega se quedó callada y eso fue un error. Bueno, como eran las mujeres, perdonando así, ya saldrán por otra parte. Y como siguieron trabajando los telares, pues bueno, pero no podían competir. Pero no reivindicaron eso. No reivindicaron. Eso fue un fallo de este reino de Galicia, no apoyar a sus mujeres, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, claro, vino el régimen liberal con todas estas divisiones territoriales, pero vieron que no había progreso, porque ellos abrieron las fronteras, ¿verdad?, al comercio, y entonces ahí vino la segunda decadencia de Galicia, porque el textil se había arruinado,
ahora arruinaron el cereal, porque importaron trigo de los países como Gran Bretaña, el Báltico y Ucrania, ya de aquella. Fíjate tú. Sí, sí. Y claro, por ejemplo, el molino de las Aceñas ahí en Xuvia, ¿verdad? Molía trigo de ese origen, ninguno era gallego. Sí, sí, y con sí, ese sí. trigo alimentaba a la población de Ferrol civil y la militar. Pero el trigo no era de aquí. Yo hice un trabajo hace unos años ya, cuando hice un máster, ¿verdad?, de Galicia, norte de Portugal, donde en Lisboa pasó un caso similar. El trigo que producía el norte de Portugal no fue comprado por Lisboa, porque compraba el más barato que venía de fuera. Entonces hay una decadencia Llegamos ahí al mediados del siglo XIX con una decadencia atroz. de toda Galicia. Sí, porque la gente empezó a migrar en masa. Ahí empieza la emigración porque no hay recursos. No hay recursos, no, Claro. porque les han cercenado la economía. Entonces, ¿qué pasó? Pues los recursos después vinieron, bueno, se salvó la ganadería, Sí. por algo que comentaremos brevemente, porque la quisieron coger el gremio del textil catalán aquí, que también cogió los privilegios aquí, con su gente, sus telares, los implantó aquí, pero con su importación privilegiada, no había quien compitiera con ellos. Claro. También las salazones, porque consiguieron llamar a todos los marineros que trabajaban para las Las salazones y todas las conservas. Claro. Porque por eso vinieron todos los catalanes Claro, a pero Vigo. arruinando a los, Arruinando a los empresarios de aquí. gallegos. Claro, claro. Porque sus trabajadores, que en principio eran catalanes, ¿verdad? Muchos de ellos eran poca cosa, pero no figuraban como que estaban en las Indias, en Hispanoamérica, ya. y no los llamaron a filas. Pero a los marineros de aquí consiguieron que los llamaran a filas, y los empresarios de aquí quedaron sin marineros que les hicieran la pesca. Bueno, pero es que es tremendo. De eso no dicen nada los... Pero es que de eso no, pero es tremendo. Sí, es tremendo, para beneficiar a esa gente, claro. Claro, o sea, para beneficiar a los catalanes, Al gremio del textil catalán. los eximían de hacer el servicio militar y todos los nuestros chicos los mandaban a la Armada Real. Bueno, a ya servir a la Armada empezaban, Real. ya empezaban a apuntar maneras. Estaba bien la cosa montada, ¿eh? Es de risa. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, así llegamos al siglo... Mira, tenemos unos datos muy dramáticos, como a 1860, en estas zonas de aquí, sí. por arruinar el textil, y después también el cereal del sur de Galicia, el textil, hubo tal emigración ya de aquella, que de 100 mujeres jóvenes, entre, no me acuerdo, los 14 y los 26 años más o Sí. menos, de 100 solo había 30 mozos para casarse. Entonces no te extrañe que eso siguió así, porque la migración fue bestial hasta finales del siglo XIX y aún principios, sí. ¿verdad? Que pobres mujeres o migraban con ellos o aquí se arrimaban, perdonando, hasta los curas. Sí. De ahí nació Rosalía. Efectivamente. Es producto de esta desgracia, ¿verdad? Sí. Y de otras. Y los caciques nacieron de ahí porque la gente se empobreció tanto que no tenía ni para pagar el billete para América. Y ahí empieza la figura del cacique, que es Ahí. especialmente gallega. Sí, pero no tenían por qué ser gallegos, eran gente que tenía algún dinero y lo prestaba, pero con usura. De tal manera que el día que venía a pagar ese préstamo... No lo podía pagar. No, sí, lo podía pagar, pero no aparecían ellos ni el notario. Y figuraba que el otro tampoco, porque marcaban otro día y no aparecía el deudor. Y se la adueñaban de las tierras y de las riquezas. O sea que fue sangriento. Sangriento. Es una etapa terrorífica. Terrorífica. De abusos, Claro. Pero eso insidia. nace a finales del siglo XVIII, Sí. se engrandece negativamente en el siglo XIX, llegamos a mediados del siglo XIX ya con la Galicia decadente total, y llega el Resurgimiento, claro, con todas estas cosas. Bien, ¿qué es el Resurgimiento? El Resurgimiento es un intento de recuperar historias, pero eso es un movimiento a nivel europeo, romántico, que nace para formar los estados modernos, por así decirlo, a base de incluso leyendas, mentiras, ¿no? O Muchas sea, veces. inventarse o mitificar una Sí, historia que no es... porque hubo un nacionalismo español, un nacionalismo gallego, un nacionalismo alemán, un nacionalismo inglés, fue un movimiento general en toda Europa, no es cosa... Entonces, si no tenían, ¿qué fuentes tenían las gentes de aquí del Resurgimiento? Que no todos eran gallegos, por ¿Quiénes cierto. formaban parte del Pues Resurgimiento? ahí había sobre todo Murguía, Curros Enríquez,
Alfredo Brañas, pero con distintas variaciones, no todos Sí. tenían la misma idea sobre Galicia. Sí. Alfredo Brañas era regionalista, los otros eran, digamos que nacionalistas. Sí. Entonces, La propia Pardo Bazán. Sí, claro, era conservadora, claro. Sí. ¿Qué pasó? Que había unos que eran, por ejemplo, del bando conservador, que querían restaurar el antiguo reino de Galicia con sus enseñas, con su escudo y otras cosas, y había otro que eran los liberal progresistas, de aquella no había la izquierda de hoy, que son los antecesores de la izquierda. ¿Sería el bloque de hoy? No exactamente. No, Liberal, no. O Hombre, sea, si es liberal no puede ser el bloque. Claro, no. Pero, sí, bueno. pero les llamaban progresistas porque Hoy también se los llaman ahora. Claro. También le están llamando al gobierno que tenemos, el gobierno progresista. Sí, bueno, eso de O sea que a la hora de progresista... cuando realmente Bueno, un haya- gobierno más de izquierdas no existe. Claro, y también nace de aquella el comunismo a finales del siglo Claro, XIX. también o sea, era progresista el comunismo. Bueno, de aquella se Para entendía algunos así, sí, pero hoy Claro. querer gobernar una sociedad con ideas del siglo XIX me parece retrógrado. Bien, y entonces nosotros nos encontramos hoy que tenemos, por un lado, un himno, un estatuto, una bandera. ¿Eso dónde tiene sus raíces? ¿O se lo han inventado? Y un idioma. ¿O se lo han inventado todo? Se lo han... Bueno, inventar de todo no, porque la bandera surgió de un pacto entre los conservadores que querían recuperar Galicia, como Alfredo Brañas y otros, ¿no?, que fueron los iniciadores de esta línea, y los liberal progresistas, que querían barrer contra todo lo que fuera monárquico. Bien, o sea, Crearon una Galicia republicana, bien, pero no monárquica. bien. Y hubo un pacto entre estas dos facciones a finales del siglo XIX, Sí. entonces se cogió, como habían cogido los liberal progresistas, la bandera de la Capitanía del Puerto de La Coruña, que era una bandera de fondo blanco con un aspa azul, Ajá. pero Rusia protestó cuando vio eso en muchos barcos que salieron de aquí y como esto, como entidad. Si vemos en los desfiles hoy día, incluso con Putin, de las fuerzas navales rusas, Llevan eso. llevan a la bandera con el aspa azul, Sí. como son fondo blanco. Le quitaron una de las barras y bueno, eso es la bandera de los liberal progresistas. De los conservadores era el escudo de la redonda, la sagrada forma, y el cáliz, y las 7 escudos de las 7 provincias. Ah, y entonces dijeron, unimos... Bueno, pues unimos los dos y todo el mundo contento. Vale, y eso es lo que hicieron. Es lo que De ahí hicieron. la bandera. La de la bandera. El himno. El himno, eso sale... Oye, el himno, que es que el que es precioso, es el antiguo reino La marcha de Galicia. solemne, La marcha que solemne. se empezó... El primer vestigio que tenemos fehaciente es cuando fue el primer voto, la primera ofrenda de Galicia en 1669. Parece que se tocó allí la marcha solemne del antiguo reino de Galicia, Sí, sí, sí. que no sabemos los orígenes. Pues esa marcha solemne del antiguo reino de Galicia, es como si el hay equivalente posibilidad, a la música del reino de España. bien, si hay posibilidad, la vamos a poner al cierre del programa, Sí. siempre que haya posibilidad, Claro. pero vamos a ilustrarles con la preciosísima marcha Sí. del antiguo reino de Galicia, que es una maravilla. Es una maravilla. Y el estatuto. El estatuto es a ver, porque a partir de esos pactos entre conservadores y liberales nacen todas estas cosas modernas de Galicia. Por ejemplo, el estatuto también fue un compromiso entre las fuerzas conservadoras galleguistas y las progresistas. Y se le unieron a eso pues las de izquierdas ya en la Segunda República. Sí. Entonces, fueron pactos políticos. Pero vamos a decir que el nacimiento de nuestras enseñas, por ejemplo, el himno, no fue, y la bandera, no fueron producto de una revolución en sí, como fue la francesa, como fue la británica. La británica, por ejemplo, la bandera británica de hoy es la Unión Jack, Sí. porque están ahí las 3 cruces de los 3 reinos, que son, bueno, Escocia, Inglaterra Y e Irlanda del Norte. Ah. Claro. Tenemos ahí también otros, como las banderas de los reinos escandinavos, que son cruces de sus cruzados en la Tercera Cruzada, de la Edad Media. En fin, y la bandera de la República Francesa, que nace con la marsellesa, pero es una gesta, una épica. Sí, esto no, esto no. nace en un laboratorio. Pactos de políticos en un laboratorio, de tal manera que... O sea, nace en una mesa, a ver cómo nos lo... Sí, a ver cómo... Sí. cómo lo hacemos. O sea, que no es el tiene una pueblo, o sea, raíz claro, no es el popular. pueblo que enarbolara un Sí. estandarte, como fue en la Revolución Francesa, Sí. ¿verdad?
y esta quedó como bandera. Estos son 4 políticos que llegan a un enjuague y con la misma te lo venden. Eso. Y bueno, es así. Y el idioma, bueno, esto, si podemos poner el operador ahí, el escudo de Galicia, por ejemplo, el escudo de Braga, póngalo ahí. A ver si es posible, el escudo de Braga. A ver, nos lo va a poner. Eso en el siglo XVII se eliminó aquí, sí, por pagano. Sí. Pero entonces seguimos, y entonces vamos al idioma, que el idioma también es una cosa el idioma lo tomaron, organizada entre 4, ahí lo tenemos. Sí, fijaros que hay, se ve el león y al otro lado un dragón, que es serpentiforme, no es el dragón que ponen en la bandera del antiguo Reino de Galicia. Sí. ¿Y por qué aparecen en el escudo de Braga? Bueno, arriba hay otros escudos y la imagen de una señora que son posteriores. Esto es origen, el dragón y el león, de la época sueva. Ajá. El león parece ser, según los estudios recientes, león rojo procede del estandarte suevo y el dragón verde... Ahí están. Sí, el dragón verde procede de 2 fuentes, que al final son una. Las cortes romanas tenían como estandarte el dragón y los celtas tenían su dragón verde, de tal manera que llegamos, por ejemplo, en la independencia de Portugal, a la batalla de Aljubarrota, a Xubarrota, sí, que un destacamento galés de arqueros galeses, que fue decisivo en la batalla porque se cargó a la caballería francesa que ayudaba al Reino de Castilla, se cargaron ellos a flechazos a la caballería francesa. Y su estandarte figuraba el dragón verde. Ajá. Entonces, ¿el dragón verde de dónde procede? Aquí en Galicia, entonces. De los galaicos romanos, puede ser. Pero también es que los bretones que vinieron aquí tenían ese estandarte. Igual que los galeses. Pero de esto prescindieron completamente. Prescindieron completamente. O sea, prescinden de los orígenes. Y... de la historia de Galicia, totalmente. Se la cargan. Y en el idioma también, porque ¿qué es este idioma que a mí me preguntaban el otro día? Primero, ¿de dónde nace? Pero es que hay otro tema. Me preguntaban el otro día, pero fulanita sabe hablar gallego, y yo le contestaba, pues hombre, si es el gallego que hablan los políticos, no, pues sí, porque lo sabe hablar todo el mundo. Es un porque castrapo. Ya es un castrapo indecente, claro, que desde luego no tiene ni siquiera buena voluntad. Bueno, y el gallego que te exigen, ese normalizado, que quieren que estudies, ¿eso qué es? Eso es una mezcla del gallego medieval, del histórico, hasta la llegada de los Reyes Católicos, y la influencia del castellano antiguo cuando vinieron los funcionarios de los Reyes Católicos. Entonces, la clase popular lo que oía era un habla castellana antigua, que no es como la de hoy, sí, y entonces fue una mezcla entre el castellano antiguo fonéticamente y el gallego medieval. No, pero digo el que ahora se impone para que tú lo estudies. Pues eso llega popularmente, esa fonética. Entonces, fue Murguía que tuvo muchas dudas con esto, precisamente porque le faltaban fuentes, ¿no? Pero iba encontrando cosas y cambiaba, el pobre hombre cambiaba. Y entonces, al final, decidieron coger el habla popular, que era un castrapo. Entre el gallego medieval, que aún se escribía a principios del siglo XIX, un siglo antes, y el castellano antiguo, ¿no? Esa mezcla. Entonces, claro, ni Murguía ni Rosalía sabían ese gallego medieval, como fue en el siglo XVIII y XIX, sino que ellos fueron de educación gramatical castellana. Siempre. De hecho, entre ellos se escribían en castellano. Dato a tener en cuenta. Y las poesías de Rosalía, excepto un libro, todo es en castellano. Claro. Entonces, en español. Cogieron un habla popular que estaba ya muy corrompida por influencia del castellano. Y ellos lo que sabían era la ortografía castellana y la pusieron al gallego, porque decían para facilitar su asimilación por la población. Y esto es lo que se llama la normalización de eso, que es un gallego de laboratorio. De laboratorio. Es un gallego litúrgico porque no tiene base social. Yo cuando fui profesor lo veía con tristeza porque yo le decía a mis alumnos, escriban si quieren sus exámenes en gallego. Yo les hablaba incluso en gallego, sí, muchas veces. Les decía el léxico gallego tecnológico antiguo, por ejemplo, me acuerdo de una palabra, acero en castellano, ellos decían aceiro, y dije, no, la palabra patrimonial es azo. ¿Cómo? Si a mí me decían los profesores aceiro. Bueno, es que hay una cosa muy divertida, que es que
si no fuera trágica, es que cuando hubo que normalizar, si no fuera triste es así, cuando hubo que normalizando, sí. Y en una serie de exámenes en matemáticas, entonces decían 3 al cubo, sí. Era 3 al caldeiro. Sí, me parece así. Que es una hay un diccionario tecnológico por ahí que es una auténtica aberración. Es patético, o sea, patético, porque lo de 3 al caldeiro, eso ya no cabe más. La caldeirada. La caldeirada. Bueno, sigamos. Mira, entonces, claro, se impone y llega al día de hoy, ya te digo, de 100 alumnos que yo tenía aproximadamente, solo 2 o 3 escribían el examen. Esa es la realidad. ¿Por qué? Hablaban, pero su gallego, pero escribir les era farragoso. Bueno, hablaban, como yo el otro día escuchaba atónita el pleno del Ayuntamiento de Ferrol y se te cae el alma a los pies, sí. Porque no hablan en nada y como encima están pensando en lo que van a decir, son tediosos. Claro, hay que comprender a la gente, pobre. No, hay que comprender a la gente, ¿sabes lo que hay que comprender? A la gente normal. No a la gente normal, hay que comprender a la gente que quiere engañar a la gente. Ah, sí, que no hacen ningún esfuerzo por además por recuperar las enseñas de Galicia. Exacto. El idioma. El gallego de hoy se ha convertido en una lengua litúrgica, es decir, minoritaria, solo empleada en actos oficiales, en enseñas... ¿Eso es lo que quiere decir litúrgico? Sí, es eso. No, al margen del pueblo. No, el pueblo pasa porque, ya te digo, los chavales que les enseñan gallego en sus escuelas, cuando llegan a la universidad... No lo hablan. Lo hablan, sí, pero no lo escriben. ¿Y qué se ha convertido? En el lenguaje oficial de la Xunta y de 4 ayuntamientos... Y de las universidades... O sea, que te lo imponen. Sí. Y nadie... Pero, ¿sabes qué pasa? Esto le pasó a la misma Irlanda cuando se independizó, pues habría el gaélico y el inglés. ¿Qué pasa al día de hoy en Irlanda? Es un caso paradigmático, ¿no? Pues que su idioma, el gaélico, es totalmente minoritario, casi desaparece. Pero no decían que con la independencia este tema. Sí. Hablaban todo el mundo gálico y el inglés sería cuando tendrían que hablar con los de afuera. Bueno, pues todos hablan en inglés. Es al revés. Y aquí se está siguiendo igual. El mismo camino. Y se está perdiendo. En Escocia se está pasando lo mismo. En Gales, que también la población hablaba el 60% en galés, ahora lo habla escasamente el 30%. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es lo que consiguen cuando tú pretendes imponer algo que no nace es del pueblo. Que no nace del pueblo. Efectivamente. Mira, por ejemplo, cuando decimos aquí... Oye, ¿y ese himno? El himno. ¿Qué me dices del himno? El himno, porque bueno, el himno, a ver, el himno escrito. ¿Por qué no volvemos al antiguo, al himno debía de ser el del antiguo reino de Galicia? Lo hizo con la mejor intención, un músico gallego con la mejor intención. No, ahí quizás no es la peor cosa de esto, ¿no? Sí, entonces... Pero la letra es de Pondal, y en fin, cuando en los himnos por ahí del extranjero son himnos épicos, cantar a una monarquía, a un pueblo, como pasa en Francia, la revolución de un pueblo, o sea, cosas humanas, pero cantar a los pinos, pues parece un himno ecológico más que un himno... Bueno, a lo mejor está muy de moda por aquello, un himno ecológico. Sí, porque cantan a los pinos que ahora ya pocos quedan. Pocos quedan, pero... Había que cantar a los eucaliptos ahora que a los pinos. Y entonces ahora, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos con una etapa oscura, realmente, porque si bien institucionalmente... Mira, yo recuerdo cuando el Día de Galicia no era nada más que semioficial, pero se celebraban en las universidades y en los colegios ese día con reuniones, o sea, había clase, pero no era clase. Entonces hablaba de Galicia y tal. ¿Hoy día qué es? La gente se va al campo a ver el cine y lo que menos se acuerdan es del reino de Galicia o de lo que fuera, o de Galicia. Sí. Es un día festivo más. O sea, se ha convertido en un acto litúrgico. Entonces, ¿qué quiere esta gente? Pues lo que quieren ahora es una sociedad cosmopolita, ¿verdad?, cuyas raíces son litúrgicas. O sea, litúrgicas institucionalizadas. Mantenidas por el Estado o por las Xuntas. ¿Sí? Y luego también hay otro tema que tiene muy a favor en este momento, que toda subvención va orientada a que tú escribas en gallego. Hasta la toponimia, que está muy corrompida, en vez de recuperar la toponimia original. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una localidad aquí que fue muy importante en la Edad Media, que fue Puerto del Monasterio del Couto, que es... Dicen Longras, eso es un castrapo. El nombre original es Longaras, que viene de una palabra bretona que significa naves, embarcación. Otras, hay, por ejemplo,
allá arriba, en Narón, un monte que hay, el Esperón, que significa espolón, es un peñasco, y el campo de Mámoas, o sea, de túmulos Sí. que hay, que inicialmente se llamaba Campo dos Niños, vino un hipergalleguista y dijo, ¿cómo que niños? Nenos. Pues aún le siguen llamando Campo dos Nenos, en vez de recuperar el original. ¿Qué quiere decir Campo dos Niños? Campo de los nidos, porque en gallego, de verdad, niño es nido. Con lo cual, Hasta en Covas hay una colina que se llamaba el Coto da Águia, y le pusieron Coto da Guía, porque un funcionario dijo, no, Coto da Águia, de la guía. sí, sí. Una sí, guía, sí, no sé, de sí, teléfono, sí, digo sí, yo, sí, sí, por decir sí, una sí. barbaridad. Con lo cual, volvemos En a vez- lo de esta siempre. Real Academia, en vez de recuperar el origen, los topónimos que fuera posible, sí, protegen los topónimos corrompidos. sí. Yo soy defensor de Galicia, de su historia, de su riqueza cultural, pero no de este, digamos, liturgia oficialista, ¿no? Porque parece como lo protege la Xunta es verdad. No, No, no. no tiene por qué ser verdad. Y ahí discrepamos muchos investigadores, ¿no? Sí. De lingüística y de historia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, pues lo vamos a dejar así, no vamos a complicar. Bueno, de momento no, pero hay que seguir investigando y diciendo, mira, esto fue así. Y que el pueblo decida. Claro, claro, que No eso es lo yo. más importante. Yo no lo voy a decidir. Claro. Yo digo lo que los investigadores estamos encontrando de estas aberraciones. Los cuentos, te digo uno, que ya surgió en el siglo XIX o XVIII, sobre Doniños. Es un ejemplo. Sí. Que se dice, como no había referencias históricas de nada, ¿de dónde procede el nombre de Doniños? No había cultura de eso, pues inventaron uno. Pues mira, ahí seguramente, porque hubo un pantalán allí en el lago con unos postes de madera, no, es que esto fue de una antigua ciudad ahí que se sumergió y se salvaron 2 niños, de ahí viene Doniños. Cuando ahora, al descubrir los documentos medievales, descubrimos San Martiño Romano de Dunios o Duninos, que San Martiño Romano es el San Martín de Tours, que aquí quedó San Román. Todos los San Romanes son San Martín de claro. ¿Y Duninos por qué? Viene de que allí hay un local que aún existe de piedra, que era la asamblea de los vecinos allí. Duninos viene de una antigua palabra bretona que es lugar de reunión. Que no tiene nada que ver con los 2 niños. Con los por lo 2 tanto. niños. Además pone niños en andaluz, no, porque niños, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sí. pues cuentos como esos les llaman leyendas ahora. Sí. Mira, nosotros los historiadores distinguimos entre leyenda, mito, cuento popular, por decir así de una forma Dime las simplificada. 3 cosas, las 3 Bueno, definiciones. una leyenda tiene unas raíces históricas, de unos hechos históricos reales. Un mito no, es una invención, por ejemplo, la mitología de los dioses, ¿no? Los dioses, hay una palabra que, en la que cayeron los historiadores, o sea, en el siglo XVIII y XIX, con la leyenda de Breogán, que es otro mito, ¿verdad? Que no existió aquí, y ya veremos por qué. Entonces, ¿qué pasó? Esta gente convirtió a los dioses estos en héroes de carne y hueso, que existieron, cuando es mentira. La Sí. mitología nunca existió. Entonces, ¿qué pasó? Claro, Breogán es un mito, nunca existió aquí, para nada, ni hay raíces de eso, para nada. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue un invento de los monjes irlandeses que inventaron un cuento para contrarrestar al paganismo celta irlandés diciendo, vuestra ciudad, donde van vuestros héroes y tal, no es aquella que decís vosotros en el límite del océano, sino en la esquina de Iberia. Y se inventaron de que de aquí vino la 5ª invasión de Irlanda en el Leborgán. Pero todo inventado. Todo inventado. Todo inventado. Entonces, Incluso las barcas de piedra que trajeron los santos lo inventaron los monjes de Moimenta, la barca de piedra de Musía. Esto es otro mito sacado en la mitología egipcia, vía Roma, ¿verdad? Desde la época tolemaica en Egipto, de que hubo una lucha entre Horus y Set montados en barcas de piedra. bueno, podríamos estar hablando otra hora más, otra ¿Qué hora más, más, así? otra hora más, pero bueno, yo ¿Qué creo queremos? que ha quedado... ¿Recuperar las eso. esencias de Galicia o llamar leyendas y mitos a cuentos populares? Claro, claro. Bueno, lo que quiere la gente. ¿Y qué quiere el político? El político lo que quiere es como hicieron los romanos.
poder local o poder nacional. Es a decir, costa de lo que sea. es lo que hizo Diocleciano, dividir en muchos conventos y A provincias costa de lo que para, sea. o el conde Enrique II de Trastamara, unas mercedes, ¿no? Territoriales. O sea que hoy en día podríamos decir que el político, que es el político Lo que le interesa de las son las mercedes territoriales. Y se acabó. Fernán, te doy las gracias, hemos llegado hasta aquí, tenemos que repetir otro, otro que será a lo mejor mitos y leyendas de nuestra dorada Galicia, y todo esto lo estamos haciendo precisamente porque queremos a Galicia, porque nos gusta, pero la Galicia auténtica. Sí, habrá que hablar un día de eso, cuentos, leyendas y mitos, porque claro, aquí hay mucho que decir. De todo esto. Porque ahora le llaman leyenda a cuentos populares. Exacto, y no es así. Y no es así. Pues nos tenemos que marchar. Vamos a cerrar con la marcha real del antiguo Reino de Galicia, que es una preciosidad, que yo desde aquí digo, señores políticos, tomen nota, porque eso sí que sería nuestro gran himno. Do antiguo Reino de Galicia, o Galiza, como decían en la Edad Media. De antiguo Reino de Galicia. Muchísimas gracias, Fernán. Bueno, hacemos lo que podemos. Y gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.